Hermanos, amigos, les invito a que abramos nuestras Biblias así en Éxodo, capítulo 33. Vamos a cambiar esto. Dice en Éxodo capítulo 33, a partir del verso 7, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Precioso pasaje, la porción del capítulo 33 del libro de Éxodo. Estaba hace unas cuantas mañanas atrás y estando ese ratito con el Señor, abro y leo este pasaje y me fue tan inspirador, fue tan grato, porque inmediatamente fui y me imaginé y digo, qué momento tan espiritual, qué glorioso, hombres y mujeres que estaban a la puerta de su tienda y con el único propósito de adorar a Dios. Pero si nos quedáramos con estos pocos versículos, quedaríamos con una impresión un tanto errada. Y este pasaje que, como decía, tan inspirador, tan espiritual, que la imagen que nos podemos formar no era tan así. Pero, ¿cómo completar este relato? Y lo importante, ¿qué cosa podemos aprender de él? Porque todo esto comienza en el capítulo 19 para ponerle un principio y ver este clímax a donde hemos llegado a la lectura. Y allí en el capítulo 19, si lo buscáramos más, vamos a encontrar que el pueblo de Israel llega al monte Sinaí, que por un momento vamos a llamar también el monte de la decisión. Y allí estaba el pueblo y aparecen cosas, simplemente se los leo. Comienza ese diálogo cuando ellos llegan a Refidim y el Señor, el Dios Todopoderoso, nuestro Señor, nuestro Salvador, ahí por boca de Moisés les manda decir cosas tan tiernas, tan amorosas, y le dice en el 19:3, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel.
Y dice en el verso 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, escuche esto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y agregan el verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Comenzaba un momento de dar un paso adelante en la organización del plan de Dios cuando había liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Es verdad, estaban en el medio del desierto, pero Dios tenía un plan. Y dentro de ese plan anima a aquellos hombres y mujeres que seguramente estaban en el desierto, pero les está diciendo, ustedes van a ser mi especial tesoro, ustedes van a ser un pueblo de sacerdotes, de gente santa. ¿Cuánto les estaba animando? ¿Cuántas palabras? Ahí hay una nieta que busca al abuelo. Y todo esto comienza a formar algo, decir, qué lindo, qué maravilloso. Cuántas palabras cariñosas. Y saben, el pueblo le agradó. Y en el verso 8 podemos leer que ellos dijeron como respuesta cuando Moisés le trae este mensaje, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Es decir, tan claro, tan diáfano, Dios diciéndole cosas tan amorosas. El pueblo tomando estas palabras y responden con un compromiso que no deja lugar a ninguna duda. Entendieron bien, porque la condición también la habían entendido, porque le estaba diciendo, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, después entonces seréis mi especial tesoro. Y el pueblo sin lugar, sin dudar, dijo, lo haremos. Este pueblo quedó en ese pacto con Dios. Y era un momento en el cual el Señor, como les decía hace un momento, estaba mostrándole a través de Moisés el plan que iba a hacer. Y por eso lo cita a Moisés después a subir al monte. Y ahí se extiende desde el 19 y vamos a ver cómo Dios le va mostrando las cosas que había que hacer, le va a dar los mandamientos, le muestra la creación, cómo tenía que ser el tabernáculo. Y a propósito, Dios tenía dentro de su propósito, los guío en el capítulo 25, 8 de Éxodo, lo dice claramente, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Cuántas buenas noticias Dios le está dando a estos hombres y a estas mujeres. Le anunció lo que para él eran. Le está diciendo claramente, vamos a crear un tabernáculo, una tienda, porque yo quiero habitar en medio de ellos. Podemos parafrasearlos, pueblo de Israel, yo quiero estar con ustedes, en medio de ustedes. Pero conocen bien que cuando Moisés cita y lleva al pueblo, porque Dios iba a hablar desde el monte, y seguramente de los que estamos aquí, en su gran mayoría conocemos el pasaje, que el monte empezó a humear y bocinas, y el poder de Dios asustó a aquellos hombres y a aquellas mujeres. Y hubo un pedido muy especial,
Y yo les invito a que lo subrayemos ahora, que quede en nuestros pensamientos, porque cuando esto ocurrió, que el Señor los está ministrando a través de su palabra, y dicho sea de paso, en el capítulo 24 vuelve a repetirse y dijo que iban a ser todas las palabras que Jehová había dicho. Pero hubo algo que le pidieron y le dijeron a Moisés, usted seguramente se acuerda, mira, mejor te pedimos, hable Dios con vos y nosotros te escuchamos a vos. A partir de ahí ellos tomaron una actitud de estar un tanto alejados, sí, en el monte, pero alejados de todo lo que Dios estaba haciendo. Y digo subraye, porque esta fue una actitud que se fue repitiendo. El Señor le estaba diciendo especial tesoro y el pueblo le estaba diciendo, está bien, pero con vos, mejor que nos hable Moisés. Y comenzaron a poner una distancia entre Dios y ellos. Y ustedes dirán, bien, está todo relatado en Éxodo, pero yo le doy a este que es un detalle no menor, porque realmente comienza a mostrar, en definitiva, de lo que había en su corazón. Habla tú con nosotros, pero no hable Dios con nosotros. Y así llegamos y avanzamos hasta que son citados y nos enteramos que no solamente Moisés, sino que lo acompañó Aarón, fueron los hijos de Aarón y allí estaban. Y saben, descubro que algo que yo les dije al principio, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Y lo que noto, si usted lo va leyendo en Éxodo 24:13, yo le puse los niveles de la relación con Dios. Porque dice, mejor se los leo para ser más claro. Dice, y se levantó Moisés, ya estaban en el monte. Ya el Señor le había puesto diferentes límites. Pero lo concreto es que se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube los cubrió por 6 días. Y el 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. Sabemos que estaba Moisés, Aarón, sus hijos y los 70 ancianos. Me llama la atención y me hace pensar en nuestra relación con Dios. Porque estaban todos en el monte, pero los sacerdotes, aquellos ancianos, quedaron en un nivel. Después ascendieron Moisés con Josué, su ayudante, y llegaron hasta la nube. Pero después el Señor llama a Moisés y solo Moisés asciende a la gloria del Señor. 3 niveles. Y yo me atrevo a decir 3 niveles en la vida espiritual. Qué bueno que es que nos miremos a nosotros mismos y nos preguntemos en qué instancia de comunión con Dios estamos viviendo.
No es cuestión de cuántos años hace que me congrego, sino es decir, Señor, cuánto deseo buscarte, cuánto deseo de que vos me estés citando delante de tu trono y que yo pueda crecer en tener íntima comunión con vos. Es que los ancianos, que Aarón no significa que eran malos y que había buenos, sino lo que podemos ver es que Dios conoce el corazón de cada uno y sabe el deseo, el anhelo que Él en definitiva pone de querer conocer y entender cada día un poquito más al Señor. 3 niveles y que me llaman la atención en todo esto que fue gestando y que el clímax fue lo que leímos al principio. El plan de Dios quería estar en el medio de su pueblo. Todo este tiempo en donde citó a Moisés allí a la cumbre, a la gloria, era para empezar a poner orden y cómo se iba a desarrollar este trayecto hacia la tierra prometida. ¿Cómo iba a ser? Y una de las cosas era tener un tabernáculo, una tienda de reunión entre Dios y el pueblo. La idea, la amorosa idea de Dios era que Él quería estar en medio de su pueblo. Y así podemos seguir pensando y vemos que después apareció la ofrenda, el arca, y el Señor nos relata el candelero de oro y seguimos pasando hojas de nuestra Biblia y vemos todos los detalles que el Señor le va dando a Moisés. Ahora llegamos al capítulo 32 y nos encontramos con una cosa que, ¿cómo adjetivarlo? También fue una decisión, fue blanquear lo que realmente ellos tenían en el corazón del pueblo, hablo. ¿Qué es lo que pasó? Y nos dice en el capítulo 32 de Éxodo, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Este es el pueblo que un capítulo, dando vuelta una hoja de nuestra Biblia, la palabra del Señor nos relata que estaba parado en la puerta de su tienda, de lejos, mirando lo que pasaba allí. Cuando la nube se movía, cuando Moisés entraba, ellos adoraban en la puerta de su tienda. Pero aquí vemos otra situación. Y me surge decir, Señor, en tu palabra leemos allí en Mateo, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tenían estos hombres y estas mujeres para llegar a esta conclusión de pedirle un reemplazo payasesco? Porque tenían necesidad de ver, de tocar, de sentirse guiados, de mitigar la soledad del desierto. No sé cuál sería el motivo más profundo, pero lo que sí sé es que el Dios que había abierto los mares, el Señor que había puesto las plagas para demostrar su poder, la noche en que los libertó y el ángel, está todo relatado en la palabra, ellos lo vivieron en primera persona. Ellos estaban realmente con sus ojos, pudieron ver el poder y ese poder era el poder y amor de Dios para libertarlos. Tuvieron en el desierto, que lo imaginamos, la nube, la columna de fuego, los guiaba,
les daba calor, la nube los protegía del sol intenso. Y dicen los comentaristas que en algunas oportunidades medios se juntaban para crear como unas lloviznas y refrescarlos. El desierto sí, no estaba bueno, pero también el trato amoroso de Dios que los proveía, que los cuidaba. Qué tremendo es nuestro corazón, del corazón humano estoy hablando. Cuán rebelde, qué profundo ha sido lo que la caída allí en Edén ha hecho en nuestras vidas. Porque estos hombres y estas mujeres, no podía decir ninguno de ellos que no había visto el poder de Dios en acción. Y ese poder de Dios estaba dirigido con un solo objetivo: libertarlos, bendecirlos, proveerlos y cuidarlos. Pero también el desierto era necesario porque ellos venían de una vida. Había generaciones que habían nacido en la esclavitud. Y lo cierto es que cuando sopesaron, nada de lo que habían visto, nada de lo que Dios estaba haciendo en su favor, parece que había tallado, que se había profundizado en lo más profundo de su corazón, de su alma, de su espíritu. Qué insaciable que a veces puede ser el ser humano. Cuántas pruebas, cuántas señales se le exigen a Dios para ver si vamos a ser fieles, si vamos a permanecer. Con un muñeco, con un becerro de oro. Eso sí, era de oro, era de oro. Y me surge, digo, qué vergonzoso, porque Aarón, si usted nota las palabras que aquí se utilizaron, aparecieron y le dijeron levántate, casi no lo respetaron. Y Aarón no tuvo la autoridad sacerdotal. Aarón también había visto. Aarón era citado también al monte. ¿Qué le pasó a Aarón? Cuán necesario, hermanos, es que cada uno de nosotros que tenemos a Cristo en el corazón, y el Señor dice, son nación santa, son real sacerdocio, o sea que acá no es cuestión de que si es pastor, no es pastor, no, somos todos sacerdotes en Cristo Jesús. Que esa autoridad que significa decir que somos hijos de Dios, que significa proclamar la verdad de que somos templo del Espíritu Santo, tengamos la autoridad en el Señor para no dejarnos atropellar por este mundo, por el pecado. Y mire que en esta situación sí que tenemos que estar diciendo esto está mal, esto está bien, porque nuestra sociedad nos va oprimiendo y tenemos que decir que es bueno a lo que es malo. Y como decía el apóstol Pablo, dice, hoy llaman bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Nosotros estamos viviendo en medio de esa sociedad. Necesitamos realmente tener y disfrutar lo que ya tenemos, pero ejercitar la autoridad de Dios en nuestras vidas, para en la medida del círculo que Dios permita poner la verdad de Dios, porque se nos está acorralando. Este pueblo había, con una idea, le había pedido a Aarón que le haga algo, que le fabrique un dios. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y Aarón se lo hizo. Aarón se lo hizo. Me hace pensar realmente, pero qué circunstancia lo llevó a tomar semejante actitud, esta decisión tan ingrata. Y pienso, y digo, su pasado, su falta de confianza en Dios, y me encuentro que
ellos habían sido esclavos por tanto tiempo y se habían amoldado a vivir como esclavos. ¿Saben? A esta altura, primero he tenido que vivir a nivel personal el tener que luchar con mi pasado. Pero también Dios ha permitido que he tenido que escuchar a mucha gente hablar de su pasado y cuánto le pesa. El pasado los aturde, no les deja vivir y disfrutar de la plenitud de Cristo, de la libertad que significa haber proclamado a Cristo como el Señor, como el Salvador de nuestras vidas. Entonces me siento obligado y decir, hermano, ¿cómo está usted con su pasado? ¿Le trae realmente cargas? ¿El enemigo lo engaña queriendo poner el pasado en el presente y amargarlo porque ese es el objetivo y quitar el avance de la presencia de Dios en su vida? Me pregunto simplemente, digo, Señor, a este tu pueblo, porque lejos estoy de señalarlos a ellos y decir qué incrédulos, qué rebeldes, cómo. ¿Sabe por qué? Porque yo soy un hombre de carne y hueso y que un día necesité buscar y clamar y confesar con mis labios que Jesucristo es el Señor y pedirle que me salve. Y sé que es la experiencia de cada uno de ustedes. Y sé también que el diablo hace que nuestro pasado lo quiera volver a poner en el presente y perdemos tanto tiempo en estar con ese pasado y no nos damos cuenta que hay una cruz y que hay un perfecto hombre, un perfecto Dios que dio su vida y que dijo las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Con cuánta gente he hablado que tiene consecuencias en su presente? Porque el pasado lo oprime y no puede salir y se angustia y se amarga y vuelve a tropezar y después se encuentra de vuelta con las palabras del Señor y al tiempo vuelve a tropezar. A este pueblo el pasado de esclavo le estaba pesando y eso le llevó a su falta de confianza, porque un poco de espera lo llevó a desilusionarse y a decir a este Moisés, no sabemos qué le pasó, nos quedamos, no sabemos qué hacer, hacenos dioses. Y si es posible que lo podamos tocar y ver, que los tengamos bien a mano, porque la columna de fuego y la nube no nos alcanza. Hoy estamos pasando por un tiempo en nuestra fe que todo va indicando que dice, tendrán, como era la palabra, comezón de oír. Como que este libro, que los que sabemos cómo se hizo, que es palabra de Dios, que es lo que el Espíritu Santo reveló a hombres para que quedaran sellados aquí para nosotros, su palabra, se comienza cada vez a poner en más dudas y más dudas. Y nuestra esperanza va siendo muy atacada. Estos hombres no pudieron soportar la espera, no llegaron a 40 días. Moisés tuvo que bajar antes y se encontró con lo que estaba ocurriendo. Estaban adorando al becerro. Les dije que el capítulo 33, si leíamos solamente ese pasaje, porque estos hombres y estas mujeres que estaban en sus tiendas paradas, lo que había ocurrido era que no estaba hecho el tabernáculo. Moisés tomó su tienda y la llevó, porque el tabernáculo todavía no había sido construido, y la alejó como toda una simbología que ahora Dios ya no estaba en medio de ellos, estaba lejos. Pero dice la Escritura que todos los que querían se podían acercar, pero ellos se quedaron en la puerta de su tienda
Y cuando veían el movimiento de Moisés, cuando observaban de lejos, y acá subrayo la palabra, aquello que pidieron lo siguieron como una norma de vida. Dios allá y yo acá, mantengamos una distancia. Y así no es la vida del cristiano, es en Cristo. Es en comunión con el Señor, es en dependencia, es disfrutar de ser templo del Espíritu Santo. Y eso implica no sacrificio, sino pasar a veces por esas luchas. Significa saber dejar el pasado en el lugar donde está. En el pasado no existe. Rogarle a Dios en todo caso que lo sane. Y rogarle al Señor que las esperas, porque todos seguramente estamos esperando algo. Y a veces parece que Dios tarda. No busquemos otra alternativa. Mantengámonos firmes en la espera de lo que Dios dijo. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Que el Señor nos fortalezca, el Señor nos ayude. Y siempre repito esto, estemos alentándonos los unos a los otros, porque a veces la espera de verdad se hace larga. Pero, ¿qué podemos aprender de este relato? Nos dice en Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y nos invita en el capítulo 12, en el verso 2, a tener nuestros ojos puestos, los ojos en Jesús, agrega autor y consumador de la fe. Mira, hermano, concluimos entonces que el Señor nos quiere amalgamados, Él en nosotros, nosotros en Él. Nunca tomando una distancia de Dios, sino en Él. Aprendamos como hizo Moisés cuando subió al monte, porque dice que cuando dejó a los ancianos y al resto, y subió con Josué, y Josué lo quedó en la nube, y él en esa nube tuvo que esperar 6 días, y al 7º día Dios recién lo llamó. Yo no imagino que fue preparado, sino que él dijo, estoy esperando la palabra de Dios en mi vida. Y así tenemos que estar nosotros, firmes en la espera, firmes en la espera y puestos los ojos en Jesús. Que cuando adoremos al Señor lo hagamos con la más plena y más completa convicción. No en la puerta de la tienda, sino cerquita, en Él, porque somos su especial tesoro, porque somos pueblo suyo. Que esa sea nuestro sentir y avanzar para que el Señor en definitiva haga su voluntad plenamente en cada una de nuestras vidas. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, porque a través de toda tu palabra vos nos dejás y nos mostrás situaciones, cosas, para que aprendamos, para que podamos vernos, Señor, y mirar cómo andamos en ciertos puntos. Pero Padre, en el nombre de Jesús, yo en esta noche, si alguna persona, Señor, que está aquí presente, está luchando con su pasado y le quita el gozo de saber lo que vos hiciste por su vida, yo te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que lo inundes con tu paz y que realmente sanes toda esa herida que aún está abierta, para que pueda, oh Dios, disfrutar de lo que vos estás haciendo, disfrutar de tus promesas y que realmente, oh Dios, pueda disfrutar de que un día vos lo vas a llamar no al monte, sino al cielo,
y va a ser para siempre. Fortalécenos, Señor, como cuerpo tuyo. Y danos, oh Dios, que realmente podamos tener tu autoridad. Autoridad en amor, pero autoridad en el fin. Señor, gracias. Gracias por los ejemplos que dejaste en tu palabra. Ayúdanos a atesorarlo y ayúdanos, Señor, para que en tu espíritu y con tu espíritu podamos corregir lo que haya que corregir en nuestras vidas. Gracias por estos instantes. Gracias por estos momentos en tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo.